Hola, gracias por acompañarme en este podcast que llamamos Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo, tu narradora, y hoy continuamos nuestra exploración de las increíbles historias de Lambayeque, Perú. Vamos a desentrañar los relatos contenidos en mitos, leyendas y tradiciones lambayecanas de Augusto León Barandiarán. Cada historia nos llevará a conocer un poco más de la rica herencia cultural de esta región. Así comenzamos. La leyenda del agua constante y el amor eterno. Casi en el despoblado de Olmos, a una legua del mismo, y en lo que antiguamente fue el pueblo de Copis, existen dos puquios, lagunas, jagüeyes o manantiales, antiguamente llamados puquios de Copis, y que llevan actualmente los nombres de Filoque Grande y Filoque Chico, uno a poca distancia del otro, y de los cuales mana agua constantemente, sin conocerse su origen, ni saberse tampoco su procedencia. Con estas aguas son regadas algunas tierras cercanas y sirven especialmente para que abreve el ganado de la comarca. Los dos manantiales se encuentran en una extensa llanura que es el propio despoblado, sin cerros o colinas que los circunden, brotando el agua espontáneamente del suelo, sin que hasta ahora haya disminuido su caudal. Identifica la leyenda a estos dos manantiales como dos hijos de una misma madre, siendo Filoque Grande el mayor y Filoque Chico el menor, quienes a la muerte de aquella, siendo ellos tan amorosos, no se cansaron de llorarla, y fue tal su dolor que se les convirtió en lágrimas la vida entera, como una prueba constante de dolor y como un manantial perpetuo de amor por la muerta querida, que es en realidad solamente una eterna ausente. Estarán ofreciendo el agua constante de su llanto en prueba de su amor puro y eterno hasta que ella vuelva a la vida. Chiroque y Chilalá eran pájaros hijos del sol, de ascendencia real, y disfrutaban por igual de los derechos y prerrogativas de su rango. Por eso, ambos tienen un color amarillo en su plumaje. El chiroque amoroso quería a su padre, en tanto que el chilalá ambicioso quiso usurparle el poder. Y aunque los dos estaban de acuerdo en que debido a su vejez precisaba descanso, la diferencia estribaba en la idea altruista de uno y en la ambición desmedida del otro. Cuando el Padre Sol se enteró de este proyecto y teniendo en cuenta la intención de cada cual, dio este veredicto: que ambos, mientras pretendieran el trono del Sol, su padre, deberían alejarse del cielo para añorar en la tierra el poder y el amor perdidos hasta la total purificación de su culpa. Estableció como una diferencia de grado en el castigo de cada uno que el chiroque tuviera el plumaje de un color más semejante al del oro que el chilalá, por haber amado más, que el chiroque ostentara plumas negras en recuerdo al dolor que le produjo su desgracia, que hiciera sus nidos en forma de hamaca y con ramas y hojas, como probanza de la bondad de su hermosura interior, y que su canto fuese constante por su fe y melodioso en recuerdo a su felicidad perdida. En cambio, al chilalá lo condenó a tener un plumaje de color amarillo pálido, ya que había amado por interés,
a hacer sus nidos sólidos y resistentes para ampararse del miedo y de sus propias maldades, a que su canto no tuviera armoniosa belleza, debiendo producirse especialmente a la salida y a la puesta del sol, su padre, como prueba de reverencia y disciplinado respeto. El gusano representa a la tierra y la flor es imagen del cielo. Por eso el primero es aplanado, vive de la tierra, nace en ella. A ella está adherido y en ella se sepulta, porque es su madre. La flor, en cambio, mira al cielo, refleja los colores de éste y constantemente está pretendiendo ascender hacia su morada de origen. Ambos se amaron infinitamente, como solo se aman las cosas eternas entre sí, con un amor imposible de realizarse, y por lo mismo fueron separados. Pero viviendo en su amor, ambos se buscaron y se desearon. Y pasan las edades y los tiempos, y continúa el anhelo de acercamiento y el afán de búsqueda, porque seguían separados. Pero una vez se produjo el diluvio, y las aguas ascendieron y cubrieron las tierras y los montes, y el gusano, huyendo de aquella agua que le ahogaba, escaló el tallo de una planta, y llegando a la cúspide, se encontró con la flor. De nuevo, los amantes se juntan, y el gusano le dice a la flor que tu corazón se vuelva agua para beberlo. Y la flor le responde, no, mejor es que nuestros corazones y nuestros cuerpos y nuestras almas se junten para que no puedan ser separados jamás. Y le dijo el gusano, ¿pero entonces dejaremos de existir? Sí, replicó la flor, dejaremos de ser, pero seremos mejores, seremos eternos y seremos uno solo. Luego la flor se cerró para poseer totalmente al gusano, y éste se deshizo en un ardiente deseo de entregarse todo. Ambos enamorados, gusano y flor, cambiaron y refundieron sus formas y colores, y para huir de las aguas, se convirtieron en otro elemento nuevo, la mariposa, que es en realidad un cuerpo de gusano y una flor que vuela. Y la mariposa, flor volandera, volará eternamente hasta que otro diluvio obligue al mismo gusano y a la misma flor de origen a separarse, entregando cada uno lo que en principio le perteneció, que era suyo y que dio al otro. En un principio, nuestro planeta no poseía sino tierra, montañas, mar, río y nubes. Los hombres no habían visitado su superficie, los animales no existían y las plantas y las flores no ofrecían la belleza multicolor de sus aspectos. La tierra pues era estéril y su visión monótona y desolada. Cierta mañana en que el sol hacía un recorrido por sus propiedades celestes, llegó a nuestro planeta y no encontrando con quién departir, qué hacer, qué ver, ni a quién mandar, meditó. Al encerrarse en su más íntimo pensamiento, se limitó a sí mismo. Todas las esferas dejaron de latir y de vivir, y fue la muerte momentánea o el sueño total del universo entero. Ante aquella paralización de la vida,
ante aquella cesación de la existencia. Todos los dioses rodearon al sol, inquiriendo por la causa de su mal, ofreciéndole su ayuda. Pero el astro y Dios permanecía mudo, concentrado, frío y estático. La total falta de luz en todos los ámbitos produjo la oscuridad general, en forma tal que hasta el mismo sol dejó de ser luminoso. Se acercaba pues el fin del universo, la decadencia de los cielos, la crisis del cosmos, la muerte de la vida. El único ser que no había asistido a aquella extraña reunión era la luna, por estar ocupada en los menesteres de un hogar celestial como esposa del sol. Pero, al notar la falta de luz, llegó prestamente a la tierra, y al preguntar el motivo de aquella reunión, el sol, dejando por breves instantes el profundo éxtasis en que se encontraba, le dijo: la tierra es estéril, la tierra se muere, nada se ve en ella, impera la tristeza, reina la desolación, no quiero poseer un lugar oscuro y tenebroso, completamente falto de belleza, debe morir. Pero la luna, que entonces poseía luz por todos sus lados, le dijo: yo cederé la mitad de mi vida luminosa para darla a la tierra. ¿Quién querrá darle más? Y cada uno de los planetas dioses fue ofreciendo un color, comenzando por el propio sol, que dio el negro. Y una vez juntos todos los colores, tomándolos en su mano como una semilla ubérrima, los esparció sobre la superficie de la tierra, y a su conjuro se crearon las flores, y al caer en el mar se reflejaron en lo alto, produciéndose el primer arco iris de los tiempos, que es como un ramillete de flores en el cielo. Los pájaros, hojas que vuelan. Guatán, dios de los vientos y de las tempestades, dominaba en la tierra. Sus órdenes eran irrevocables, nadie controlaba sus acciones ni entorpecía sus mandatos. Los vientos imperaban en el planeta. El dios del mar, Ni, que veía diariamente sucia la superficie de sus límpidas aguas por las tierras que levantaba el dios Guatán, protestó ante su dios y padre el sol por este hecho, que no le permitía hacer de su mar el espejo y el reflejo del cielo. Y ambos, Guatán y Ni, presentaron sus demandas y reclamos al Tribunal Supremo de su padre. Como quiera que la decisiva justicia del sol se demorara demasiado, el dios Ni comenzó a emplear las mismas artes y los mismos métodos de Guatán, dios de los vientos. Y cuando éste dirigía su fuerza sobre el mar, el dios Ni a su vez le oponía una fuerza igual. El primero, Guatán, lo hacía para limpiar sus tierras, y el segundo, Ni, para que no fueran ensuciadas sus aguas. Entre lo que era aventado y soplado por uno y otro dios, se encontraban las hojas de los árboles, las cuales, debido a que se hallaban bajo la influencia de fuerzas iguales en potencia y contrarias en acción, se quedaron volando en el espacio sin reposar en la tierra ni en el mar, y así estarán surcando los espacios infinitos, llevadas por la fuerza de esos dioses, hasta que el padre de ambos resuelva la contienda,
dando su sentencia definitiva que otorgue a cada uno de aquellos dioses un derecho eterno. Pero como ambos son sus hijos y el padre se resiste a dar una sentencia con desmedro de uno de ellos, aquella sentencia no será pronunciada jamás. Y mientras tanto las hojas seguirán volando, pero convertidas en pájaros, con los siguientes atributos de las plantas. Las alas son las hojas, los colores son las flores, las patas y el pico son las ramas y el cuerpo es el tronco. De aquí que esta leyenda establece que los pájaros son hojas que vuelan. Nos cuenta esta leyenda que Acayanga, un sembrador mochica, se encontraba junto a un ídolo cercano a la huaca de su pueblo, implorando a Huatán, dios de los vientos y de las tempestades, que cesara en su furor, ya que le estaba destruyendo sus sementeras de maíz en choclo, y le decía: Padre de los vientos, Señor de los aires, dueño de las nubes y la tempestad, dame con tu ayuda la tranquilidad, que si tú eres bueno, cesando mi mal, te haré una alliecpunga con mis propias manos y el maíz dorado no te faltará. Y llegando al cielo su plegaria ingenua, cesaron los vientos y la tempestad, y el maíz de verde se tornó dorado y volvió la calma y la majestad. Nadie había escuchado aquel soliloquio, y Acayanga, el indio mochica, creyendo a Huatán que hubiera perdido el don de escuchar, se olvidó del voto, recogió sus choclos y jamás el ídolo que había prometido, ni el grano dorado, le dio al dios Huatán. Y pasó una siembra y volvió una vez más, y de nuevo el indio pudo cosechar. Pero en vez de choclos, maíz y pancal, encontró a su campo que estaba repleto de dioses Huatán. Eran muchas piedras, ídolos por miles que se repartían por todo el maizal y por cada planta de su sementera que él había cuidado. Por toda cosecha halló al dios Huatán. Allí en ese campo, y desde aquel día, imperó la lluvia con el ventarrón, la escarcha, los vientos, la helada, el granizo, silentes, constantes, brotan de cada ídolo de ese dios Huatán. Y Acayanga, el indio mochica informal, se haya convertido en piedra del mal. Sentado a la entrada de su antiguo campo, un desfiladero de la serranía, con las manos juntas oculta su cara, prueba del dolor, y le espanta el hecho de ver a su campo, que fue en un tiempo ubérrimo, convertido todo en piedras Huatán. Y allá, en los desfiladeros de las serranías de Sala, Penachí, Incahuasi, Colaya y Canaris, límites de Lambayeque, existen verdaderos campos que semejan a un hombre sentado en actitud de orar, que según esta leyenda son tantos otros indios acayangas convertidos en piedra por el dios Huatán para perpetrar el hecho y recordar el castigo. A pocas leguas del pueblo de Oyotún, ya en término de los ramales de la cordillera, en la planicie occidental del fecundo Valle de Saña, existe un águila bicéfala, altanera y enorme, mirando al poniente. Es de gran altura y se divisa desde algunas leguas del referido valle. Se trata en realidad de un majestático y colosal monumento antiquísimo de piedra,
no se sabe si obra de la naturaleza o de los primitivos moradores de la comarca, pero el precioso tesoro monumental existe. La leyenda que encierra ese monumento de granito es esta. Poco antes del establecimiento del imperio incaico, antes también de que los soberanos peruanos ostentaran la mascaipacha, o símbolo de su autoridad real y la borla, cuando aún se adoraba a los ríos, las iguanas y los árboles, un águila enorme recorrió las costas del antiguo Perú buscando dónde reposar. Todos los volátiles, temerosos, se escondieron. El cielo no fue surcado por animal alguno. Todos los nidos estaban ocupados y solo el águila bicéfala revoloteaba alrededor de los cerros y de las alturas, mirando constantemente al sol. Ya al caer de la tarde, y por mirar la luz de aquel astro, se dirigió hacia él para buscarlo y para seguirlo. Pero en ese preciso instante se produjo un eclipse total de sol que perturbó al águila, la cual, creyendo que era la noche eterna, se posó sobre la parte más alta de un cerro, que desde entonces lleva el nombre de Cerro del Águila. Aquí la leyenda encuentra como símbolo la muerte de las viejas devociones y de las antiguas creencias, el triunfo del mito solar y de su culto, y el establecimiento en el Perú de la dinastía de los Incas. Félam se llamó antiguamente el pueblo de Mórrope, el cual existía desde antes de la conquista española y antes también de que los incas subyugaran al Gran Chimú. En tiempos del Inca Yupanqui se retiraron las nubes muchos meses. Sobrevino a Félam una gran epidemia. Infructífera la tierra y secos los montes, dice el curioso y detallado manuscrito del cura de Mórrope, licenciado don Justo Modesto Rubiños y de Andrade. Debido a esta sequía, los de Félam decidieron abandonar esas tierras e irse a residir al cercano pueblo de Pacora. Y lo hubieran hecho si no se produce el siguiente acontecimiento que cambió sustancialmente la vida y la ubicación del pueblo de Félam. 3 chicos se hallaban jugando hacia el oriente de aquel pueblo primitivo, concentrándose en perseguir a una iguana la cual se escondió en la tierra. Los chicuelos, por perseguirla, comenzaron a ampliar la entrada por donde había desaparecido aquel animal. Pero en lugar de encontrar a la iguana, hallaron agua. Al aviso que dieron a sus padres, el pueblo en pleno se constituyó en el sitio y, trabajando todos, fue aumentando el tamaño de aquella brecha hasta que salió un chorro de agua dulce y cristalina. En ese mismo sitio se cavó después un pozo, el cual durante muchos años ha venido sirviendo para todos los usos y que se encuentra en las inmediaciones del pueblo de Mórrope, a donde se trasladó el antiguo pueblo de Félam. Este hecho dio motivo para que se formara del propio barro de aquel pozo una enorme iguana, la cual fue colocada en el adoratorio público como señal de agradecimiento y de respeto, desterrando a la luna que ocupaba ese lugar. Y además, en prueba de profunda devoción y supremo agradecimiento, como signo de gratitud y de solemnidad, se procedió al sacrificio de los 3 inocentes chicuelos, descubridores del pozo y del agua. A este pozo le dieron por nombre Murrup, que en lengua mochica significa iguana, y después se convirtió en el Mórrope actual. Así pues, Félam, que quiere decir sentarse a descansar, porque en ese lugar
se detenían los traficantes y que es actualmente conocido con el nombre de El Paraje. Situado entre Sechura y Mórrope, fue el primitivo asiento de este último pueblo. Se señala la fundación de Félam hacia el año de 1125, en que el cacique Culió Capac vino del Cusco, fundando el pueblo de Pacora, haciendo de Félam antiguo su guaranga, o sea, su anexo. El venado, aerolito terrestre. Ninguno de los bólidos celestes había caído en la Tierra. Ellos surcaban las esferas estelares eternamente. Cierta noche de plenilunio ofrecía sus votos y sus sacrificios a los astros Huita Kuma, sacerdote público. Al elevar los brazos y bajar la cabeza, un aerolito iluminó los contornos, dando tonos blanquecinos celestes al templo y al propio oficiante. Por 3 veces, según el antiguo ritual, debería verificarse la vieja ceremonia, y por 3 veces consecutivas, el fenómeno celeste las acompañó con su frecuencia y con su luz. El ceremonial había terminado, pero Huita Kuma, contrariando la ley y olvidando la tradición religiosa, la realizó de nuevo, pero invirtiendo la forma, esto es, que bajó los brazos y elevó la cabeza, mirando la estela luminosa que en el cielo dejara el fenómeno, y este se vuelve a producir. Pero esta vez el bólido se precipitó sobre el sacerdote, destruyéndolo, así como el templo en el que oficiaba, que se encontraba situado en las inmediaciones de Chongoyape. Era el castigo que las leyes de los cielos imponían a los hombres, ya que a estos les estaba prohibido señalar o mirar siquiera al rayo, al arco iris, al relámpago, y dicha ley no exceptuaba al aerolito. Hasta entonces no había existido en nuestras tierras el venado, pero el bólido celeste y el sacerdote terreno se juntaron, y de aquella conjunción se formó ese animal que tiene, como el aerolito, las características de la velocidad, la belleza y la delicadeza. Y así como los aerolitos atraviesan vertiginosamente los cielos, los venados, sus contrapartes terrestres, cruzan velozmente las tierras para avisar a los hombres que las leyes de las esferas son inmutables y eternas. Y fue desde entonces que los aerolitos cayeron en la tierra y que los venados se produjeron en ella. El lobo marino había sido un habitante de la tierra que fue convertido en un animal del mar de conformidad con la siguiente leyenda. El dios de las nubes recorría las orillas del mar en búsqueda de una tela vaporosa que pudiera reemplazar a sus hijas, las nubes, y encontró la espuma de mar. Tomó de ella y ascendió a su hogar, pero al compararla se encontró la espuma de categoría inferior a la nube y la devolvió a la ola originaria. El dios del mar se resintió por este despojo que había sido hecho sin su consentimiento ni autorización, y cuando el dios de las nubes cumplía con devolver la espuma, colocándola en la ola, le cercenó una mano.
Desde ese día el dios de las nubes, Yamanco, perdió la mitad de su poderío, de donde se explica por qué las nubes no surcan sino la parte más alta de la atmósfera. Uno de los acompañantes, ayudantes, colaboradores o servidores del dios de las nubes, que no era ni dios ni hombre, salió en defensa de su jefe y amigo, pero el dios del mar lo golpeó con una roca, dejándolo moribundo y además sujeto a su poderío porque lo convirtió en animal marino. Mas a pesar del estado en que se encontraba, por fidelidad a su jefe, pudo sumergirse hasta el fondo del mar y alcanzarle al dios de las nubes la mano que le faltaba. En premio a su acción y aun cuando pertenecía a las huestes del dios del mar, se le permitió que tuviera cuerpo y cabeza de animal terrestre, que se alimentara de pescados y que muriera fuera de las aguas. Desde entonces el lobo marino tuvo cabeza de perro y cuerpo de chancho. Se alimentó de peces y de piedras, y cuando ya presentía su fin, salía del mar para ir a morir en alguna roca escarpada de la costa o en la mullida arena de la playa. Esto ha sido todo por el episodio de hoy en Mitos y Leyendas de América. Espero que hayas disfrutado de nuestro recorrido por las leyendas lambayecanas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir tus pensamientos sobre el episodio. Gracias por tu compañía y hasta la próxima con más historias fascinantes. ¡Chao!